Hay un río que está desapareciendo frente a nuestros ojos, y la Biblia habló de él hace miles de años. El río Éufrates, uno de los ríos más antiguos de la historia humana, está cambiando de una manera que está alarmando al mundo. No es un proceso lento, está ocurriendo ahora mismo. El nivel del agua cae de forma dramática. Donde antes había metros de profundidad, hoy aparece tierra seca, cráteres abiertos y cuevas que permanecieron ocultas durante siglos. Remolinos gigantes surgen sin aviso, y arrastrando embarcaciones y obligando a cerrar partes del río. Científicos intentan explicarlo, pero muchos testigos dicen que lo que está ocurriendo allí no parece normal. Y entonces aparece una antigua advertencia escrita en la Biblia. En Apocalipsis 9:14 se lee: «Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates». ¿Es solo una crisis ambiental? ¿O estamos viendo el inicio de algo que fue anunciado hace miles de años? Quédate con nosotros, porque lo que está ocurriendo en el río Éufrates podría ser una de las señales más inquietantes de nuestro tiempo. Varias secciones del Éufrates han comenzado a mostrar remolinos masivos que se forman sin ninguna advertencia. No son simples espirales superficiales causadas por el viento ni por el paso de embarcaciones. Son túneles giratorios de gran profundidad, lo suficientemente potentes como para desestabilizar el flujo natural del río. En algunos puntos, el agua se pliega hacia adentro con una fuerza repentina que crea vacíos circulares, los cuales aparecen y desaparecen en cuestión de minutos, solo para volver horas más tarde en exactamente las mismas coordenadas. Las mismas coordenadas, ese detalle lo cambia todo. Pequeñas embarcaciones de pesca han sido desviadas de su curso en cuestión de segundos. Pilotos experimentados, hombres que han navegado estas aguas durante décadas, reportan que el timón deja de responder cuando la corriente cambia bajo sus pies. Los motores luchan contra una resistencia invisible que no logran explicar. Algunos se apagan por completo mientras el agua gira en direcciones contradictorias. Las redes son arrancadas de sus anclas. Los botes chocan entre sí mientras la corriente los tuerce de formas que ninguno de ellos había visto antes. Varios pescadores han abandonado zonas del río que siempre consideraron seguras. En las orillas más bajas, el peligro es todavía más perturbador. Niños jugando cerca de la ribera han estado a punto de ser arrastrados por corrientes submarinas que aparecen sin señal visible de advertencia. Los padres describen cómo el agua, aparentemente tranquila, se vuelve violenta en segundos. Lo que parece estable desde la superficie puede espiralizarse hacia abajo en un instante, jalando ramas, escombros y cualquier cosa flotante hacia su centro. Las autoridades locales han señalizado franjas enteras del río como zonas de peligro restringidas. Donde antes se reunían familias, hoy hay letreros de advertencia. Los hidrólogos que examinan el fenómeno señalan que el movimiento del agua no coincide con los patrones estacionales normales. Los remolinos tradicionales se forman en lugares predecibles, cerca de curvas, obstáculos sumergidos o interrupciones estructurales del lecho. Pero estas formaciones aparecen en tramos abiertos del río sin ningún detonante geológico claro. El movimiento circular resulta igualmente irregular. El agua no gira en una sola dirección. En algunos casos, corrientes que rotan en sentidos opuestos colisionan, produciendo una turbulencia inestable rara vez documentada a esta escala. Los testigos usan palabras que sorprenden. Algunos dicen que el río parece respirar, otros insisten en que se tuerce desde abajo, como si algo estuviera acumulando presión bajo el lecho. La repetición de los remolinos en coordenadas idénticas ha intensificado las especulaciones. Equipos de inspección que monitorean la actividad han confirmado que ciertos puntos producen patrones giratorios de forma repetida, casi como si estuvieran anclados a puntos fijos bajo la superficie. Las explicaciones geológicas siguen bajo revisión. Cavidades subterráneas, desplazamiento de capas de sedimento, o cambios de presión causados por el rápido retroceso del agua están siendo considerados. Pero la precisión y recurrencia de estas formaciones siguen planteando preguntas que los modelos actuales no responden. Para las comunidades que viven a lo largo del Éufrates, el río siempre fue una fuente de vida. Ahora se siente impredecible, volátil, casi hostil. La transformación no es gradual, es abrupta y disruptiva. Cuando la inestabilidad surge simultáneamente en secciones separadas del río,
pues el fenómeno se vuelve difícil de atribuir a la simple coincidencia. Hay algo ocurriendo en el Éufrates que va más allá de lo que cualquier modelo hidrológico convencional puede explicar por sí solo. Mientras el río se tornaba violento, algo más comenzó a ocurrir. El agua empezó a desaparecer a una velocidad que dejó atónitos tanto a los pobladores locales como a los científicos. En ciertos tramos del Éufrates, los niveles cayeron drásticamente en días, no en meses. Zonas que habían estado bajo el agua durante décadas, de repente se convirtieron en tierra seca. Llanuras de barro se extendieron donde antes flotaban embarcaciones. Raíces de árboles antiquísimos, estructuras de piedras rotas y capas de sedimento endurecido quedaron expuestas al aire libre por primera vez en generaciones. Las imágenes satelitales confirmaron el retroceso acelerado. Lo que normalmente sería un descenso estacional lento, parecía más bien un vaciado súbito. Los hidrólogos midieron caídas pronunciadas en periodos cortos, muy por encima de las tasas normales de evaporación. Algunos culparon al control de represas aguas arriba y a las condiciones de sequía, pero incluso esas explicaciones no justificaron del todo la velocidad con la que ciertas secciones retrocedieron. A medida que el agua se retiró, los científicos comenzaron a inspeccionar el lecho recién expuesto. Lo que encontraron multiplicó las preguntas. Grandes depresiones quedaron esparcidas por el terreno descubierto. Algunas eran lo suficientemente anchas como para tragarse un edificio pequeño. No eran simples desniveles causados por la erosión, eran formaciones circulares profundas que parecían talladas en la tierra con una fuerza considerable. Los equipos de investigación mapearon estructuras similares no solo a lo largo del río, sino también en las regiones circundantes. En total, no se han identificado cerca de 190 cráteres masivos en todo el mundo que comparten características similares entre sí. El análisis químico de muestras de suelo reveló elementos que suelen encontrarse en meteoritos y fragmentos de cometas. Se detectaron rastros de níquel y otros minerales relacionados con el espacio. A primera vista, esto apuntaba hacia impactos de asteroides. La lógica era simple: objetos del espacio impactan la Tierra, crean cráteres y dejan atrás material extraño. Pero aquí es donde el misterio se profundiza. Ningún cráter contenía un núcleo central de impacto. En los impactos normales de asteroides, los fragmentos del objeto generalmente permanecen. Aunque se vaporizan parcialmente, algún rastro del núcleo se encuentra típicamente. En estos cráteres no hay absolutamente nada. Cada uno de ellos está completamente vacío. Los equipos geológicos han buscado signos de ondas de choque, capas de fusión o patrones estándar de impacto de asteroide. Muchas de las firmas esperadas están ausentes. Las formas son simétricas, pero la evidencia no coincide del todo con los modelos de impacto conocidos. Los agujeros existen, pero el objeto que los creó no. Esto ha dado lugar a una pregunta que crece entre los observadores. Si no fueron meteoritos, ¿qué los creó? ¿Y por qué aparecen en un número tan cercano a los 200 vigilantes descritos en los textos antiguos? Para entender por qué algunos conectan los cráteres con la profecía antigua, pues hay que mirar el libro de Enoch. Este texto judío antiguo, aunque no incluido en la mayoría de las Biblias modernas, contiene descripciones detalladas de seres llamados los vigilantes. Según el libro, eran 200. Se les describía como hijos del cielo, seres espirituales enviados a la tierra con un propósito claro. Su misión original era simple: observar a la humanidad, guiarla y protegerla. No fueron enviados para gobernar a los humanos ni para interferir en la vida humana. Su rol era observar e informar. Por un tiempo cumplieron esa tarea, pero el texto dice que algo cambió. Los vigilantes vieron a las mujeres humanas y las desearon. En lugar de permanecer fieles a su misión, eligieron rebelarse. Descendieron de su lugar asignado y tomaron mujeres como esposas. Esta decisión marcó el comienzo de lo que el libro describe como un punto de inflexión decisivo en la historia humana. De estas uniones nacieron los llamados Nefilim, seres descritos como gigantes, poderosos, violentos y destructivos. No eran humanos ordinarios. El libro de Enoch los retrata como físicamente enormes y moralmente corruptos. Su presencia trajo miedo e inestabilidad. Según la narrativa, consumían vastos recursos y se volvían contra la humanidad cuando los suministros escaseaban.
Los vigilantes también comenzaron a enseñar a los humanos conocimientos que habían sido prohibidos. Revelaron secretos sobre astrología, explicando cómo leer las estrellas para obtener señales y poder. Enseñaron encantamientos y hechizos. Introdujeron conocimientos avanzados de metalurgia, incluyendo la fabricación de armas. Compartieron información sobre mezclas químicas y prácticas cosméticas. En términos simples, dieron a la humanidad herramientas y habilidades que no debían ser reveladas en ese momento. Este conocimiento, afirma el texto, llevó a la corrupción. En lugar de usar las nuevas habilidades para el bien, los humanos las usaron para la violencia, el control y el beneficio personal. Las armas aumentaron el derramamiento de sangre. Las prácticas mágicas propagaron el miedo y el engaño. La sociedad se volvió inestable. Entre los 200 vigilantes, 4 líderes principales son mencionados específicamente como los principales instigadores. Estos líderes fueron vistos como la fuerza motriz detrás de la rebelión. Persuadieron a los demás para unirse a ellos. Coordinaron el descenso a la tierra. Alentaron el compartir conocimientos prohibidos. Debido a su papel de liderazgo, fueron considerados especialmente responsables. Según el texto, el juicio divino siguió. Los 4 líderes fueron encadenados y encarcelados. El resto de los vigilantes también enfrentó el castigo. El libro del Apocalipsis contiene un pasaje que ha atraído la atención durante siglos. En Apocalipsis 9, 4 ángeles son descritos como estando atados en el gran río Éufrates. No son seres libres que se mueven por la tierra. Están retenidos. El texto dice que están contenidos hasta un tiempo específico y designado. Una hora, día, mes y año exactos preparados de antemano. Este detalle ha hecho pausar a muchos lectores. El lenguaje es preciso, sugiere sincronización, propósito y una liberación controlada. Lo que hace esto aún más intrigante son las similitudes encontradas en el libro de Enoc. En ese texto, 4 líderes principales entre los 200 vigilantes son señalados para el castigo. Se les describe como encadenados y confinados porque lideraron la rebelión. El resto de los vigilantes enfrenta el juicio, pero los 4 líderes reciben un trato diferente. Los paralelos entre estos dos textos antiguos son difíciles de ignorar. Uno habla de 4 líderes rebeldes encarcelados. El otro habla de 4 ángeles atados en el Éufrates esperando una liberación futura. Y aunque escritos en contextos diferentes, la superposición en números y roles ha intensificado la especulación entre investigadores y creyentes por igual. Si volvemos al descubrimiento de cerca de 190 cráteres en todo el mundo, surge otra pregunta de forma natural. El libro de Enoc describe 200 vigilantes descendiendo. Si hay aproximadamente 190 formaciones parecidas a cráteres identificadas, ¿qué hay de los 10 restantes? Una teoría sugiere que algunos de estos puntos de aterrizaje pueden estar bajo las profundidades del océano. Grandes porciones de la Tierra permanecen sin explorar, especialmente bajo los océanos. El mapeo de las profundidades marinas está incompleto en muchas regiones. Si existen cráteres adicionales bajo miles de metros de agua, serían extremadamente difíciles de confirmar con la tecnología actual. El debate continúa entre la interpretación teológica y la explicación científica. Pero a medida que surgen nuevas evidencias y los textos antiguos resurgen en la discusión, la conversación se vuelve más intensa. Si el Apocalipsis es literal en su descripción, entonces estos 4 ángeles atados no son simplemente figuras históricas. Están retenidos hasta un momento futuro. Si Enoc y el Apocalipsis se refieren a los mismos seres, entonces la región del Éufrates se convierte en algo más que una ubicación geográfica. Se convierte en un punto de significado profético. Para apreciar completamente el peso de estas conexiones, hay que examinar con más detalle la naturaleza misma de la rebelión de los vigilantes y lo que implicó para la historia humana. El libro de Enoc no es un texto breve ni ambiguo en este punto. Dedica extensas secciones a describir lo que ocurrió cuando los 200 vigilantes descendieron, y las consecuencias de ese descenso fueron mucho más profundas de lo que cualquier lectura superficial revela. El texto describe el monte Hermón como el lugar de descenso, no el Éufrates, sino el Hermón. Esto es significativo porque el Hermón se encuentra en la intersección de los actuales Siria, Líbano e Israel.
una región que ha sido foco de conflictos durante siglos y que en la actualidad sigue siendo uno de los puntos más estratégicamente sensibles del Medio Oriente. Los vigilantes eligieron ese lugar específicamente y sellaron su pacto de descenso con un juramento mutuo. El libro de Enoc dice que se juramentaron entre sí para garantizar que ninguno retrocediera una vez tomada la decisión. Esto no fue un impulso repentino, fue un acto deliberado y coordinado que involucró a todos los 200, aunque liderado por los 4 que después serían encarcelados bajo el Éufrates. El conocimiento que transmitieron no fue distribuido de manera uniforme. Diferentes vigilantes enseñaron diferentes cosas a diferentes grupos humanos. Uno enseñó el arte de fabricar espadas y corazas. Otro reveló cómo identificar y procesar minerales de valor. Otro mostró cómo usar las hierbas para preparar sustancias que alteraban la mente y el cuerpo. Otro transmitió conocimientos sobre las constelaciones y cómo usarlas para predecir eventos futuros. Otro enseñó las fórmulas de los encantamientos. Otro mostró cómo adornar el cuerpo con tintes y materiales que previamente los humanos no usaban. En términos contemporáneos, los vigilantes aceleraron el desarrollo humano en múltiples dominios simultáneamente, y ese desarrollo fue desproporcionado e incontrolado. El problema no era el conocimiento en sí mismo, el problema era que la humanidad en ese momento no tenía la madurez moral necesaria para manejar ese nivel de poder. Es una dinámica que el mundo moderno conoce muy bien. La tecnología nuclear llegó antes de que la humanidad desarrollara los marcos éticos necesarios para gestionarla. La biotecnología avanza más rápido de lo que las instituciones pueden regular. Las redes sociales transformaron la comunicación global antes de que nadie comprendiera sus efectos psicológicos y políticos. La aceleración del conocimiento sin el correspondiente desarrollo moral produce exactamente lo que el libro de Enoc describe: violencia, corrupción y el colapso de los límites que hacían posible la convivencia humana. La diferencia entre el escenario de Enoc y los ejemplos modernos es que, según el texto, la causa del problema no fue simplemente la ambición humana, fue la intervención deliberada de entidades externas que introdujeron poder donde no debía llegar todavía. Y la consecuencia de esa intervención fue tan grave que requirió una respuesta de una magnitud sin precedentes: el diluvio que borró casi toda la vida de la superficie terrestre y reinició la historia humana desde cero. Esta es la razón por la que tantos investigadores que estudian la escatología, a la rama de la teología que examina el fin de los tiempos, miran la situación actual con tanta atención. Si la primera intervención de los vigilantes condujo al diluvio, ¿qué implica su posible segunda presencia en el mundo? El paralelismo que Jesús estableció en Mateo 24 entre los días de Noé y los del fin de los tiempos no es incidental. Es el eje de su enseñanza sobre las señales del tiempo final. Y en ese pasaje, lo que caracterizaba los días de Noé no era simplemente la inmoralidad humana, era la condición específica que el libro de Enoc describe con detalle: la presencia activa de entidades no humanas que habían cruzado los límites que se suponía no debían cruzar. La pregunta de si esa condición está resurgiendo hoy no es una pregunta fringe, es la pregunta central de todo este análisis. Los 4 líderes de los vigilantes que fueron encadenados bajo el Éufrates representan, según el texto, las fuerzas más peligrosas de esa rebelión, no simplemente por lo que hicieron, sino por lo que son: los arquitectos, los coordinadores, los que convencieron a los demás. Si los 200 vigilantes fueron responsables del caos anterior al diluvio, los 4 líderes fueron los responsables de que ese caos fuera posible. Y es precisamente por eso que su confinamiento fue más severo, más específico y vinculado a un río que resulta ser el mismo río que hoy está desapareciendo frente a nosotros. La escatología cristiana, la judía y la islámica convergen en un punto que pocas veces se discute abiertamente. El tiempo final no es simplemente el final de la historia humana, es la resolución de un conflicto que comenzó mucho antes de que la historia humana existiera. Los eventos del tiempo final son, en todas estas tradiciones, el capítulo final de una guerra que empezó cuando ciertas entidades celestiales tomaron una decisión que cambió el curso de todo. Y el Éufrates, el río que fue testigo de ese primer capítulo, es también el río donde ese conflicto llega a su conclusión.
Esto explica por qué la profecía del Apocalipsis es tan específica sobre la geografía. No son simplemente 4 ángeles sueltos en algún lugar del universo. Están en el Éufrates, en ese río, en ese lugar. La especificidad geográfica en el texto profético siempre es intencional. Cuando el Apocalipsis nombra un lugar, ese lugar importa. Y si el Éufrates importa en las profecías finales, es porque algo comenzó allí que todavía no ha terminado. La pregunta de cuándo exactamente comenzó el debilitamiento de las cadenas bajo el Éufrates es una que los investigadores abordan desde diferentes ángulos. Algunos señalan las décadas de proyectos de represas que alteraron el flujo del río de manera dramática. La construcción de la presa de Atatürk en Turquía en los años 1990, seguida de otras represas a lo largo del sistema, redujo el caudal que llegaba a Irak en un porcentaje que algunos estudios sitúan entre el 80 y el 90% en épocas de sequía. Si el agua era el sello lleva décadas debilitándose. No es un evento repentino, es un proceso que alcanzó un punto crítico. Otros investigadores señalan los cambios sísmicos en la región durante la primera década del siglo XXI. Una serie de terremotos de magnitud moderada afectaron la zona comprendida entre el Éufrates y el Tigris entre 2003 y 2015. Individualmente, ninguno de ellos fue catastrófico, pero en conjunto alteraron la estructura del subsuelo de maneras que los expertos en geología estructural describen como reconfiguración de la red de fracturas naturales del basamento. En términos simples, el suelo bajo el río cambió. Los caminos por los que circulaba el agua subterránea se modificaron, y con esos cambios, la dinámica entre las aguas superficiales y las cavidades subterráneas se transformó de manera que nadie había anticipado completamente. Los patrones sísmicos en la región del Éufrates también han sido objeto de análisis desde una perspectiva más específica. Ciertos investigadores que combinan el análisis sísmico con el estudio de los textos proféticos señalan que el patrón de actividad sísmica en la zona sigue un ritmo que no corresponde a los ciclos tectónicos convencionales. Los terremotos en la zona del Éufrates tienden a ocurrir en grupos temporales que coinciden, con una regularidad estadísticamente significativa, con otros eventos registrados en la región, sequías extremas, conflictos políticos intensificados, y lo que algunos textos religiosos describen como señales en el cielo, documentadas en diferentes culturas. Esta correlación no implica causalidad, pero es lo suficientemente consistente como para haber llamado la atención de investigadores que trabajan en los márgenes de lo que la academia convencional considera aceptable. La conversación más importante que está faltando en los análisis públicos sobre el Éufrates es la que reconoce que estamos ante un fenómeno que no puede ser completamente comprendido desde ninguna disciplina aislada. No desde la geología sola, no desde la teología sola, no desde la arqueología sola. La riqueza de lo que está ocurriendo requiere una perspectiva que sea capaz de sostener múltiples marcos interpretativos simultáneamente, de reconocer que la evidencia empírica y la tradición espiritual pueden iluminar aspectos complementarios del mismo fenómeno y de operar con suficiente humildad intelectual como para decir no lo sé completamente cuando los datos exceden las categorías disponibles. Esa humildad es precisamente lo que está faltando en las respuestas públicas. Los gobiernos niegan, los medios sensacionalizan, los académicos descalifican, los predicadores exageran, y en ese ruido, la señal real, la evidencia documentada, los patrones verificables, las anomalías reales, queda sepultada bajo capas de reacciones defensivas que tienen más que ver con el miedo al ridículo o a las consecuencias institucionales, que con la búsqueda honesta de la verdad. La verdad que los datos sugieren, con todas las cautelas necesarias, es que algo está ocurriendo en el Éufrates que no tiene precedente histórico reciente, que involucra fenómenos en múltiples dominios simultáneamente, que guarda una correlación notable con descripciones antiguas de alta especificidad, y que merece la atención seria y desapasionada de todas las personas que se preocupan por entender el mundo en que viven. Si esa verdad resulta ser simplemente la suma de coincidencias notables, que así sea. La investigación honesta no teme a los resultados negativos, pero si resulta ser algo más, si los patrones que estamos observando corresponden a lo que múltiples tradiciones han estado describiendo durante milenios,
entonces las implicaciones son de una magnitud que supera cualquier otra noticia del mundo actual. Y en ese caso, la respuesta más responsable no es el pánico ni la resignación, sino la preparación, entender lo que se viene, situarse en relación con las promesas que los textos proféticos también contienen y vivir con la conciencia de que los tiempos que atravesamos pueden ser exactamente lo que parecen ser. Eso no quita que la vida deba seguir, no quita que haya que trabajar, criar a los hijos, cuidar a los enfermos, construir comunidades. Pero sí añade una capa de significado a todo eso. La posibilidad de que estemos viviendo en un momento singular de la historia humana no es paralizante. Puede ser, o al contrario, profundamente motivadora. Los momentos de mayor cambio son también los momentos de mayor claridad sobre lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa en todas las tradiciones que hemos examinado no ha cambiado. La justicia, la misericordia, la honestidad y la orientación de la vida hacia algo que trasciende el interés propio inmediato. Hay un aspecto del libro de Enoc que raramente recibe la atención que merece en estas discusiones, y que arroja luz directa sobre lo que podría estar ocurriendo hoy. Después de que los 4 líderes de los vigilantes son encadenados, el texto no dice simplemente que fueron castigados y punto. Dice que fueron depositados en un lugar específico bajo la tierra, sellados con algo que el texto describe como las profundidades, y que se les informó de su destino. Permanecerán allí hasta el tiempo del juicio grande. Pero el texto añade algo más. Los 4 no están simplemente dormidos o inertes, están conscientes, están esperando, y están, según el texto, rugiendo en la oscuridad, en un estado de confinamiento activo que implica que su liberación no será pasiva sino violenta. Esta descripción de un confinamiento activo y consciente cambia significativamente la manera en que debemos interpretar los fenómenos que se están reportando en la región. Si estas entidades están realmente donde los textos dicen que están, y si están en el estado que el texto describe, entonces lo que los investigadores y testigos están reportando, los sonidos de baja frecuencia, las vibraciones rítmicas, la perturbación electromagnética, los patrones de calor bajo el lecho del río, no son simplemente anomalías geológicas, son los efectos secundarios de una presencia poderosa y consciente que ha estado confinada en ese lugar por una duración que excede todo registro histórico humano. Esta hipótesis no puede probarse con las herramientas científicas convencionales. Ningún instrumento ha sido diseñado para detectar la presencia de entidades de naturaleza espiritual, pero lo que sí puede observarse son los efectos, y los efectos que se están documentando en el Éufrates son consistentes con la presencia de algo que produce calor sin combustión, vibraciones sin fuente mecánica identificable, perturbaciones electromagnéticas sin dispositivos eléctricos, y una sensación persistente en los testigos humanos de que algo con intención y con conciencia los está observando. La fenomenología del confinamiento, tal como la describen los textos de Enoc y el Apocalipsis, incluye también efectos sobre el entorno inmediato. El texto menciona que el lugar de confinamiento se convierte en un lugar de frontera, donde las reglas normales del mundo natural se doblan ligeramente, donde el tiempo parece funcionar de manera diferente, o en donde los animales se comportan con un instinto de miedo que no tiene correlato visible. Exactamente lo mismo que los testigos del Éufrates están describiendo: perros que aúllan a la oscuridad, animales que huyen de zonas específicas sin razón aparente, pájaros que evitan sobrevolar ciertas áreas del río incluso cuando el clima lo permite. Los etólogos que han revisado algunos de estos reportes señalan que el comportamiento animal en ciertas zonas del Éufrates no coincide con patrones conocidos de respuesta a perturbaciones naturales. Los animales son sensibles a cambios en el campo electromagnético y a infrasónidos que están por debajo del umbral de percepción humana. Si las anomalías instrumentales registradas en la zona incluyen variaciones electromagnéticas y vibraciones de baja frecuencia, entonces la respuesta de los animales es coherente con esas perturbaciones. No prueba la presencia de nada sobrenatural, pero sí confirma que algo real está generando efectos que los instrumentos y los seres vivos detectan de manera consistente. Existe otro ángulo que vale la pena explorar con más profundidad: la relación entre el proceso de secado del Éufrates y los eventos geopolíticos en la región.
Es tentador ver los conflictos políticos del Medio Oriente como causas del deterioro ambiental, pero la relación puede ser exactamente inversa. Si el debilitamiento de ciertos sellos bajo el río genera efectos que afectan la psicología y el comportamiento de las personas que viven en la región, los conflictos políticos podrían ser en parte consecuencias de esas perturbaciones, no sus causas. Esta idea parece inverosímil desde una perspectiva secular convencional, pero desde una perspectiva que toma en serio la posibilidad de que ciertas entidades tengan capacidad de influir sobre el comportamiento humano, la correlación entre el deterioro del Éufrates y la escalada de conflictos en la región adquiere una relevancia diferente. Los textos proféticos sugieren precisamente esto, que la liberación de los 4 ángeles está vinculada a eventos de guerra a escala global, no como metáfora, sino como causalidad directa. Las entidades que se liberan dirigen o provocan conflictos de una escala que el texto describe con números que desafían la imaginación. Si esto es lo que está en juego, entonces los debates geopolíticos sobre Irak, Siria, Turquía y la región del Éufrates adquieren una dimensión que los analistas de relaciones internacionales convencionales nunca considerarían. Las disputas sobre el agua, los conflictos territoriales, las tensiones étnicas y religiosas, todo lo que aparece en los titulares como factores humanos comprensibles, podría estar siendo amplificado, si no generado, por fuerzas que operan en un nivel de la realidad que los modelos políticos convencionales son incapaces de percibir. Esto no exime a los seres humanos de su responsabilidad. Los textos proféticos nunca lo hacen, pero sí añade una capa de complejidad que, si se ignora, produce una comprensión incompleta y por tanto inútil de lo que está ocurriendo. Los conflictos en el Medio Oriente no son simplemente el resultado de la política humana, la historia colonial, los recursos naturales y las identidades étnicas. Son todo eso y potencialmente algo más. Y ese algo más es exactamente lo que las tradiciones proféticas de las 3 grandes religiones abrahámicas han estado señalando durante siglos. La pregunta final, la que subyace a todo este análisis, es la que ningún análisis puede responder de manera definitiva. ¿Estamos en ese momento? ¿Es ahora? Los textos proféticos son notablemente resistentes a la datación precisa, y con razón. Han sobrevivido siglos de predicciones fallidas de inminencia precisamente porque ningún ser humano puede conocer con certeza el momento exacto. Lo que sí pueden conocer y lo que los textos dicen que podrán conocer es la estación, la clase de tiempo en que viven, si es primavera o invierno, si el árbol está echando hojas o perdiéndolas. Y la estación que los datos sugieren, o es tanto los científicos como los espirituales, es una de madurez avanzada. No el final, tal vez, pero sí un momento en que las semillas sembradas hace milenios están alcanzando su desarrollo completo. El río que alimentó las primeras ciudades de la humanidad se está secando. El lecho que guardó secretos durante miles de años está siendo revelado. Las tradiciones que describieron este momento con una especificidad asombrosa están siendo vindicadas, no por la fe ciega, sino por los instrumentos y los datos y los testimonios de personas que no sabían nada de esas tradiciones cuando reportaron lo que vieron. Hay una razón por la que esto importa más allá del interés académico o religioso. Si las tradiciones proféticas están en lo correcto sobre el estado del mundo, también están en lo correcto sobre lo que sigue. Y lo que dicen que sigue no es simplemente destrucción, es transformación. El juicio que describen no es el capítulo final de la historia humana en el sentido de extinción total. Es el capítulo final de la historia humana tal como la conocemos, seguido por algo completamente diferente. Los textos hablan de una renovación, de un mundo en el que las distorsiones introducidas por la rebelión de los vigilantes son finalmente corregidas, en el que la humanidad puede vivir en la condición para la que fue creada originalmente. Eso es lo que da a estos eventos su doble carácter de advertencia y promesa. La advertencia es real. Hay consecuencias para las acciones y los sistemas que han dominado la historia humana. Las consecuencias están llegando, pero la promesa también es real. Del otro lado de esas consecuencias hay algo que vale la pena, algo que las generaciones que lo experimentarán reconocerán como lo que siempre debió ser. Cada generación que vivió en tiempos de cambio radical tuvo que enfrentar la misma elección fundamental: ignorar las señales y confiar en que el mundo seguiría como siempre,
o abrirse a la posibilidad de que lo que estaba ocurriendo era algo genuinamente nuevo y tomar las decisiones correspondientes. Las generaciones que eligieron la segunda opción no lo hicieron porque tuvieran certeza absoluta. Lo hicieron porque los datos frente a ellos eran suficientemente consistentes como para que ignorarlos fuera una forma de deshonestidad consigo mismos. Estamos en ese mismo punto ahora. Los datos del Éufrates, los datos globales, los datos proféticos, están todos apuntando en la misma dirección. Y la elección de qué hacer con eso pertenece a cada persona que los examina honestamente. Quienes siguen esta historia deben permanecer informados, reflexivos y anclados en lo que verdaderamente importa, no en el sensacionalismo ni en el miedo reactivo, sino en la comprensión seria y meditada de que vivimos en un momento sin precedentes. El río más antiguo de la historia civilizada se está vaciando. Lo que guardaba por debajo está siendo revelado. Y las palabras escritas hace más de 2000 años sobre exactamente esto están tomando una forma concreta y visible que ya no puede ser descartada como metáfora ni como superstición. Lo que ocurra a continuación depende de fuerzas que exceden el control humano. Pero cómo respondemos a eso sí está en nuestras manos. Mientras las discusiones sobre los 4 ángeles atados continuaban, nuevos reportes desde las orillas del río añadieron otra capa de misterio. Varios testigos afirman haber visto una figura alada de enorme tamaño cerca de una sección recientemente expuesta del Éufrates. El avistamiento se reportó al atardecer, cuando la visibilidad era baja, pero no completamente oscura. La figura fue descrita como extremadamente alta, mucho más alta que un humano promedio, y con forma de hombre. El detalle más perturbador mencionado por los testigos fue la condición de las alas. Dijeron que las alas no solo estaban quemadas, sino activamente en llamas, con lengüetas de fuego parpadeando a lo largo de los bordes, como si la criatura portara el fuego dentro de sí misma. Algunos describieron el fuego como tenue y controlado, mientras que otros insistieron en que destellaba de repente antes de apagarse. Las alas parecían grandes y extendidas, brillando débilmente contra el cielo nocturno. A pesar de las llamas, la estructura de las alas permanecía intacta. El cuerpo en sí fue descrito como humanoide, pero inusualmente grande y sólido, de pie con una presencia que se sentía abrumadora. La figura no fue vista por mucho tiempo. Los testigos dicen que permaneció inmóvil durante solo unos pocos segundos antes de desaparecer. Algunos afirman que se movió detrás de una formación rocosa. Otros insisten en que pareció desvanecerse en las sombras circundantes. No se encontró rastro físico posterior, ni huellas, ni marcas de quemaduras, ni evidencia clara dejada atrás. Las autoridades locales no han confirmado el avistamiento. No ha habido declaraciones oficiales que respalden la presencia de ninguna criatura o individuo inusual. Esta falta de confirmación oficial ha llevado a reacciones divididas. Breves clips de video comenzaron a circular en las redes sociales pocas horas después del supuesto avistamiento. El metraje es turbio, filmado desde lejos y oscurecido por la poca luz. Algunos espectadores creen poder ver una forma alta con estructuras extendidas detrás. Otros argumentan que es simplemente una sombra proyectada por formaciones rocosas irregulares o humo a la deriva. Para muchos que siguen los desarrollos en la región del Éufrates, el reporte se siente conectado a la narrativa más grande que se desarrolla alrededor del río. Ya sea una identificación errónea, una ilusión o algo inexplicado, la historia de la figura alada quemada continúa circulando, añadiendo tensión a una situación ya misteriosa. Mientras tanto, el lecho del río seco continuó revelando algo más. Secciones enteras expusieron redes de cuevas profundas que habían estado ocultas durante décadas, posiblemente siglos. No son pequeñas aberturas causadas por la erosión. Algunas entradas son lo suficientemente anchas como para que varias personas entren al mismo tiempo. Otras descienden abruptamente hacia la oscuridad con paredes que parecen inusualmente lisas en comparación con la roca circundante. Equipos de inspección que utilizan radar de penetración de suelo han confirmado que estas cuevas se extienden mucho más allá de lo visible en la superficie. Los escaneos muestran largos pasajes subterráneos que se ramifican en diferentes direcciones.
Algunas galerías parecen conectarse a cámaras más profundas por debajo de la línea de flujo original del río. Los exploradores locales e investigadores independientes que se acercan a las aberturas reportan interferencias técnicas inusuales. Las señales de radio supuestamente se cortan cerca de ciertas entradas de cuevas. Los walkies-talkies, que funcionan claramente fuera del perímetro, pierden conexión una vez que los individuos se acercan al interior. Las señales de teléfonos móviles se caen completamente en áreas donde la cobertura normalmente debería permanecer estable. Aunque la pérdida de señal puede ocurrir en entornos subterráneos, algunos afirman que la interferencia ocurrió incluso antes de entrar completamente a la cueva. Dentro de las cámaras más profundas se ha descrito una extraña luz azul. Los testigos dicen que aparece tenue al principio, como un parpadeo distante. En algunos reportes, el brillo pulsa brevemente contra las paredes de la cueva antes de desaparecer. No hay ninguna fuente confirmada para la luz. No ha sido documentada oficialmente por equipos científicos, pero varios visitantes independientes describen observaciones similares. Incluso más inquietante son los sonidos registrados. Equipos de audio colocados cerca de ciertas entradas de cuevas capturaron vibraciones de baja frecuencia, un sonido profundo y rítmico, similar a una respiración pesada o maquinaria distante operando muy bajo tierra. El tono es estable, no caótico. Sube y baja en intervalos lentos. Especialistas acústicos señalan que las cámaras subterráneas pueden amplificar y distorsionar los sonidos naturales, especialmente cuando la presión del aire cambia. Sin embargo, el ritmo regular ha generado una curiosidad adicional, que las explicaciones convencionales no logran calmar del todo. Estos elementos, túneles extendidos, interferencia de señales, luz inexplicable y sonidos de baja frecuencia, han llevado a algunos a conectar las cuevas con las descripciones antiguas del abismo. En Apocalipsis 9, el abismo es descrito como un lugar profundo que cuando se abre libera humo y oscuridad. La imagen es simbólica. Pero para quienes siguen los eventos a lo largo del Éufrates, las similitudes se sienten llamativas. Para comprender la profundidad de lo que está ocurriendo en esta región, hay que retroceder varios miles de años y examinar lo que las civilizaciones más antiguas del mundo sabían sobre este río que hoy se está secando. El Éufrates no era simplemente agua para ellas, era la frontera entre el mundo conocido y lo desconocido, entre el orden humano y lo que habitaba más allá de ese orden. Los sumerios, que construyeron las primeras ciudades de la historia en las llanuras entre el Éufrates y el Tigris, no describían el río como un simple curso de agua. Lo describían como el borde de algo, la orilla de una existencia que no podía ni debía cruzarse sin consecuencias. Los textos cuneiformes recuperados de Nippur y Lagash contienen referencias a entidades que moraban bajo las aguas del gran río. No eran dioses en el sentido convencional. No eran figuras benevolentes que protegían a los agricultores o garantizaban las cosechas. Eran seres descritos con términos que los académicos modernos traducen como los atados, los que esperan o los confinados del río profundo. Estas descripciones aparecen en tablillas de arcilla que datan de al menos el tercer milenio antes de Cristo. Eso significa que estas civilizaciones hablaban de seres encarcelados bajo el Éufrates más de 2000 años antes de que Juan escribiera el Apocalipsis. La coincidencia resulta difícil de sostener cuando se examina la continuidad de estas descripciones a lo largo de culturas completamente separadas. Los acadios, que sucedieron a los sumerios y hablaban un idioma completamente diferente, mantuvieron casi exactamente las mismas descripciones. Los babilonios, quienes construyeron uno de los imperios más poderosos de la antigüedad precisamente en torno a las orillas del Éufrates, preservaron estos relatos en sus propios textos. Incluso el Enuma Elish, el poema de creación babilónico, hace referencia a poderes primordiales atados y confinados en las profundidades acuáticas, como condición necesaria para que el mundo ordenado pueda existir. La idea de que algo debía permanecer encadenado bajo las aguas no era una metáfora, era una creencia tan central a su visión del mundo que la colocaron al inicio mismo de su narrativa de creación. Lo que resulta particularmente notable es el elemento del tiempo. Ninguna de estas culturas creía que el confinamiento era permanente. Todas ellas, con diferentes lenguajes y en diferentes siglos,
describían un momento futuro en el que esas ataduras se romperían. Los sumerios lo llamaban el día del retorno. Los babilonios lo integraron dentro de ciclos cósmicos de destrucción y renovación. Los textos acadios son los más explícitos. Cuando los ríos se sequen y el gran agua se retire, los atados emergerán, no como visitantes, o como fuerzas que remodelarán el mundo. Estas tradiciones no existían en el vacío. Se transmitían activamente de sacerdote en sacerdote, de ciudad en ciudad, a lo largo de generaciones. El hecho de que sobrevivieran tanto tiempo sugiere que eran consideradas información vital, no simple mitología. En las culturas antiguas de Mesopotamia, la distinción entre mito e historia era mucho menos clara de lo que nos resulta cómoda. Para ellos, la historia de los atados bajo el río era tan real como el registro de una cosecha o el nombre de un rey, y esa información se transmitió durante milenios hasta llegar, de alguna forma, a los textos que hoy llamamos escrituras proféticas. La pregunta que nadie formula con suficiente directitud es la siguiente: ¿cómo sabían? ¿De dónde surgió este conocimiento tan específico sobre seres confinados bajo un río concreto? La respuesta convencional apunta a la imaginación humana, a la necesidad de explicar fenómenos naturales a través de narrativas sobrenaturales. Pero esa explicación se vuelve cada vez más difícil de sostener cuando la especificidad de los detalles aumenta. No hablaban de espíritus del agua en general. Hablaban de 4 entidades particulares en un río particular, contenidas por un poder que las superaba, esperando un momento que estaba ya fijado antes de que ellas mismas descendieran. Quienes estudian estas tradiciones desde una perspectiva comparada señalan que la cifra de 4 aparece en todas ellas. 4 entidades, 4 puntos cardinales, 4 épocas de confinamiento correspondientes a 4 eras del mundo. Esta consistencia numérica, a través de culturas que no tenían contacto directo entre sí, es uno de los aspectos más difíciles de explicar mediante el azar, ya sea que se lo atribuya a una memoria colectiva de eventos reales, a una revelación común, o a alguna otra causa que escapa a las categorías modernas. El número 4 y el Éufrates aparecen juntos con una frecuencia que va mucho más allá de la coincidencia estadística. Antes de continuar con los descubrimientos más recientes, hay que detenerse en un detalle que los análisis convencionales pasan por alto casi sistemáticamente: la relación entre el agua y el confinamiento en los textos de las grandes tradiciones espirituales del mundo. No solo en la tradición judeocristiana, o en prácticamente todas las tradiciones antiguas importantes, el agua profunda, el agua que no se ve desde la superficie, el agua que está debajo de la tierra, cumple una función específica de contención. No es simplemente un fenómeno geológico, es, en el lenguaje de estas tradiciones, una barrera entre el mundo de los vivos y lo que no debe entrar en él. El concepto hebreo del Tehom, las aguas primordiales del caos que aparecen en los primeros versículos del Génesis, es probablemente el más conocido. El texto dice que en el principio la tierra estaba sin forma y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, del Tehom. El acto creador en el Génesis no consiste simplemente en hacer aparecer cosas de la nada. Consiste en poner orden sobre el Tehom, en contener y organizar lo que ya existía en estado de caos. El agua profunda es previa a la creación ordenada, y la creación ordenada depende de que esa agua permanezca contenida y en su lugar. En la tradición mesopotámica, el Apsu, el océano de agua dulce primordial que supuestamente existe bajo la tierra, tiene una función similar. Es de las aguas del Apsu de donde emergen los seres primordiales, tanto los benevolentes como los destructivos. El control del Apsu en las cosmogonías babilónicas es equivalente al control del orden cósmico. Quien domina las aguas profundas domina el orden del mundo, y cuando las aguas profundas cambian, el orden del mundo cambia con ellas. En la tradición islámica, la presencia de agua en el subsuelo está vinculada en varios hadices a señales del tiempo final. El hadiz sobre el Éufrates y la montaña de oro, que ya mencionamos, es el más famoso, pero no es el único. Hay reportes de que el profeta habló de cambios en los grandes ríos del mundo, como señales de la proximidad del fin, y que el Éufrates en particular recibiría una atención especial divina en esos tiempos. Estas convergencias no son accidentales.
Las tradiciones antiguas que surgieron en la región del Éufrates no estaban inventando metáforas al azar. Estaban transmitiendo, en el lenguaje que les era posible usar, información sobre algo que sabían o habían experimentado directamente. La idea de que las aguas profundas contienen aquello que no debe estar suelto en el mundo no es una metáfora poética. Es una descripción funcional de algo que estas culturas consideraban un hecho de la realidad. Cuando vemos que el agua del Éufrates retrocede, que el lecho se seca, que las cavidades bajo la tierra quedan expuestas, no estamos simplemente viendo el resultado de sequías y represas. Estamos viendo el colapso de un sistema de contención que funcionó durante miles de años. Y la pregunta de qué estaba conteniendo ese sistema es exactamente la pregunta que los textos proféticos responden con una claridad que se vuelve más incómoda a medida que los datos científicos se acumulan. Los paleoclimatólogos que estudian la historia del Éufrates en el largo plazo han identificado periodos anteriores en que el río experimentó caídas similares en su caudal. El periodo de las edades del Bronce final, alrededor del 1200 a.C., fue uno de ellos. Ese periodo coincide con el colapso simultáneo de prácticamente todas las grandes civilizaciones del Mediterráneo oriental: los micénicos, los hititas, el Imperio Medio Babilónico, la dinastía egipcia del Reino Nuevo. En el espacio de aproximadamente 50 años, culturas que habían perdurado durante siglos colapsaron casi simultáneamente. El origen de ese colapso sigue siendo uno de los debates más activos de la arqueología moderna. Muchos factores contribuyeron: migraciones masivas de los llamados pueblos del mar, terremotos, fallas en la red de comercio internacional, hambrunas. Pero la sequía en la cuenca del Éufrates y del Levante fue uno de los factores más documentados, y sus efectos cascada afectaron a culturas que dependían de esa cuenca agrícola. La pregunta que pocos formulan, pero que los investigadores que trabajan en la intersección entre la paleoclimatología y el estudio de los textos proféticos sí formulan, es: ¿fue ese colapso solo el resultado de factores naturales y humanos? ¿O fue también la expresión de algo más profundo que los textos de esas mismas culturas intentaban advertir? Los textos del periodo del Bronce final están llenos de referencias a perturbaciones de orden cósmico, a cambios en las relaciones entre el mundo humano y los poderes que operaban más allá de él. No son textos de catastrofismo ingenuo, son textos de personas que intentaban entender por qué su mundo estaba cambiando de maneras que sus modelos del mundo no podían explicar. Y algunas de las respuestas que ofrecían guardan un parecido notable con lo que hoy estamos viendo en torno al Éufrates. La historia, al menos en lo que respecta a este río, parece seguir un patrón de ciclos largos. Periodos de aparente estabilidad seguidos de transformaciones abruptas. Periodos en que las aguas son suficientes para sostener el orden establecido, seguidos de periodos en que ese orden se desintegra junto con el agua que lo sostenía. Si eso es lo que estamos entrando ahora, el contexto histórico no ofrece consuelo fácil. Los colapsos anteriores del orden en torno al Éufrates fueron de una magnitud que transformó la historia del mundo. Las tradiciones proféticas dicen que el próximo también lo será, pero hay una diferencia fundamental entre todos los colapsos anteriores y lo que los textos proféticos describen para el tiempo final. Los colapsos anteriores fueron seguidos por la reconstrucción de un nuevo orden humano. Culturas nuevas llenaron el espacio dejado por las que colapsaron. Nuevas civilizaciones surgieron de las ruinas de las anteriores. El ciclo continuó. Las tradiciones proféticas, tanto el Apocalipsis como los textos de Enoc y sus equivalentes en otras tradiciones, describen el tiempo final como una ruptura de ese ciclo, no como otro colapso seguido de otra reconstrucción humana, sino como la intervención directa de una realidad que trasciende el ciclo humano y lo reorienta hacia algo completamente diferente. Eso es lo que distingue el tiempo final de todos los tiempos finales anteriores. No la magnitud de la destrucción, sino el hecho de que lo que viene después no es simplemente el próximo capítulo de la historia humana tal como la conocemos, sino el primero de algo que las categorías humanas actuales no pueden contener completamente. La esperanza que los textos proféticos ofrecen no es la esperanza de sobrevivir al colapso para construir el siguiente ciclo. Es la esperanza de que el ciclo mismo llegue a su fin y sea reemplazado por algo mejor, algo que las tradiciones llaman de diferentes maneras: el reino de Dios, la era mesiánica,
el mundo renovado, pero que todas describen como la realización final de lo que el mundo fue creado para ser. Ahora bien, volvamos al presente. La situación en el lecho expuesto del Éufrates se complicó aún más cuando varios equipos de investigación comenzaron a comparar las lecturas de sus instrumentos con los mapas satelitales de las cavidades detectadas. Lo que encontraron al superponer la información no tenía explicación dentro de ningún marco geológico conocido. Las cavidades subterráneas que el radar de penetración de suelo había detectado no se distribuían aleatoriamente bajo el lecho del río. Se agrupaban en patrones, o específicamente en patrones que guardaban una relación geométrica precisa entre sí. Si se trazaban líneas imaginarias conectando los centros de cada agrupación mayor, esas líneas formaban figuras que solo podían describirse como intencionales. Uno de los cartógrafos del equipo, un hombre que había pasado 20 años mapeando formaciones geológicas en 3 continentes, dijo algo que sus colegas tardaron días en poder procesar del todo. Dijo que si no supiera que esto estaba bajo tierra, Anne asumiría que estaba mirando el plano de una estructura construida, no erosionada, no formada por fuerzas naturales, construida. El patrón tenía corredores que conducían a espacios centrales, tenía proporciones que se repetían, tenía una orientación que correspondía exactamente con los 4 puntos cardinales, y tenía 4 nodos principales, 4 zonas de mayor densidad y profundidad, que dominaban toda la red como si fueran los pilares de algo diseñado para durar eternamente. Los datos fueron enviados a 3 universidades diferentes para análisis independiente. Las 3 respondieron con la misma evaluación cautelosa. No podían explicar la formación mediante procesos geológicos convencionales. No había precedentes conocidos para este tipo de estructura subterránea en la región. Las hipótesis que se manejaban internamente incluían depósitos minerales con comportamiento electromagnético inusual, formaciones kársticas de una complejidad sin parangón, y en los márgenes del debate académico, algo que los informes redactaban siempre entre comillas: intervención de origen no determinado. Esa frase, origen no determinado, apareció en 3 informes técnicos independientes producidos por instituciones científicas de prestigio. No en foros de internet, no en canales de conspiraciones, en documentos académicos formales. Ese dato por sí solo debería generar una conversación mucho más amplia de la que ha tenido hasta ahora. Mientras todo esto se desarrollaba bajo tierra, algo igualmente perturbador estaba ocurriendo en la superficie, en la psicología colectiva de las comunidades que viven a lo largo del río. Los pobladores más ancianos, personas de 70, 80 y 90 años que habían vivido toda su vida junto al Éufrates, describían el cambio de una manera que ningún instrumento científico podía medir. Decían que el aire alrededor del río había cambiado, no el clima, no la temperatura, no la humedad. El aire en sí, como si algo que había estado presente siempre, invisible pero constante, de repente ya no estuviera. Y algo más, algo que no debería estar ahí, hubiera tomado su lugar. Esta percepción es subjetiva, nadie la puede cuantificar, pero el hecho de que apareciera de forma independiente en testimonios recogidos en diferentes comunidades, en diferentes países, entre personas que no se conocían entre sí y que describían la misma sensación con palabras casi idénticas, merece atención. No como prueba de nada sobrenatural, sino como dato que no puede simplemente descartarse. La experiencia humana tiene su propio tipo de coherencia, y cuando esa coherencia apunta repetidamente en la misma dirección, ignorarla es una forma de negligencia intelectual. Los niños, en particular, llamaron la atención de los investigadores sociales que realizaron trabajo de campo en la zona. Niños de entre 5 y 12 años, en comunidades separadas por cientos de kilómetros, comenzaron a dibujar figuras similares sin ninguna instrucción o sugestión por parte de los adultos. Las figuras eran altas, oscuras, con algo que parecía alas o estructuras extendidas en los hombros. Algunos niños las describían como los que durmieron y ya no duermen. Otros decían que los veían de noche junto al agua. Los psicólogos consultados ofrecieron explicaciones basadas en la transmisión de miedos de adultos a niños, en el efecto del boca en boca en comunidades pequeñas, en la influencia de las conversaciones que los niños escuchan sin que los adultos lo adviertan.
Todas esas explicaciones son razonables. Sin embargo, ninguna de ellas explica satisfactoriamente por qué niños que no se conocían entre sí, en comunidades sin contacto regular, producían representaciones visuales tan consistentes. Hay un aspecto de este fenómeno que raramente se menciona en los análisis: el papel de las tradiciones orales locales. Y las comunidades que viven a lo largo del Éufrates desde hace generaciones conservan historias que no han sido transcriptas, que no circulan por internet, que simplemente pasan de abuelos a padres a hijos, en el lenguaje de la vida cotidiana. Esas historias hablan de tiempos en que el río despertó brevemente, de épocas en que ocurrieron cosas que no debían contarse a los forasteros, tours de advertencias transmitidas por personas que afirmaban haber visto o sentido algo bajo las aguas que no tenía nombre en ningún idioma humano. Estas tradiciones orales no son evidencia en el sentido técnico del término, pero forman parte del contexto humano en el que están ocurriendo estos eventos, y ese contexto importa. Uno de los relatos más perturbadores recogidos en el trabajo de campo proviene de un hombre mayor en una aldea pequeña al norte de Irak. Se negó a ser identificado, pero habló durante 2 horas con un investigador de campo. Describió una noche, hace aproximadamente 3 años, en la que se despertó a las 3 de la mañana por un sonido que no podía describir con precisión. Dijo que era como el agua moviéndose, pero también como voces, aunque no había palabras. Fue hasta la orilla del río y vio que el nivel había caído significativamente respecto al día anterior. En la orilla recién expuesta, vio formas en el barro. No huellas de animales, no marcas de erosión. Algo que, según sus palabras, nadie debería ver, y que lo hizo correr de vuelta a su casa sin mirar atrás. Se negó a describir las formas con más detalle. Solo dijo una cosa más antes de terminar la conversación. Cuando los grandes ríos se secan, no solo se va el agua, se va lo que el agua guardaba. Esta afirmación, se va lo que el agua guardaba, es la expresión popular de algo que los textos teológicos más complejos y sofisticados intentan articular con mayor elaboración. El agua como guardián, el río como sello, el retroceso de las aguas como apertura de aquello que estaba contenido. Esta idea atraviesa culturas, épocas y tradiciones con una persistencia que resulta extraordinaria. Y hoy, mientras el Éufrates pierde más del 60% de su caudal histórico, mientras los cráteres se exponen y las cuevas emergen del lecho seco, esa idea antigua está adquiriendo una urgencia que resulta imposible de ignorar. Los geoquímicos que trabajan con las muestras del lecho expuesto han publicado algunos resultados preliminares que añaden otra capa al rompecabezas. Las muestras de agua residual recogidas en las zonas más profundas del lecho presentan anomalías isotópicas que no corresponden al perfil histórico del río. En términos simples, el agua que queda en ciertas zonas del lecho tiene una composición química que no coincide con el agua del Éufrates, tal como se conoce desde que comenzaron los registros científicos. Esto puede deberse a la mezcla con acuíferos profundos que nunca habían estado en contacto con la superficie. Puede deberse a procesos geoquímicos que solo se activan cuando el nivel del río cae por debajo de ciertos umbrales. Las explicaciones naturales existen y son legítimas, pero las anomalías son reales, documentadas, y no tienen una explicación completamente satisfactoria en este momento. Entre esas anomalías, una resulta especialmente llamativa para quienes trabajan en la intersección entre la ciencia y el estudio de los textos antiguos. Ciertas muestras contienen trazas de un compuesto orgánico complejo que no ha sido sintetizado artificialmente en ningún laboratorio del mundo y que no corresponde a ninguna especie conocida de microorganismo o planta acuática. No es un contaminante industrial, porque los patrones de distribución no corresponden a una fuente puntual de contaminación. Está distribuido de manera irregular pero coherente en zonas específicas del lecho, precisamente las mismas zonas donde el radar de penetración de suelo detectó las mayores concentraciones de cavidades subterráneas. La naturaleza exacta de este compuesto sigue siendo objeto de investigación activa. Su origen, por ahora, es desconocido. Los investigadores que trabajan en esto son cautelosos al hablar públicamente. La cautela es comprensible. Cualquier afirmación que se aleje del marco científico convencional atrae el escrutinio y puede dañar carreras. Pero en conversaciones privadas, varios de ellos han expresado algo
que en condiciones normales no se atrevería a decir en público, que la combinación de todas las anomalías que están documentando, tomadas en conjunto, produce un patrón que no encaja en ninguna categoría científica existente, y que la única forma en que el patrón tiene sentido es si uno acepta la posibilidad de que algo con capacidad de planificación y diseño estuvo activo en esta región durante un periodo muy anterior a cualquier civilización humana registrada. Eso no es una afirmación sobrenatural, es una afirmación científica, que existe evidencia de diseño inteligente anterior al registro humano. Las implicaciones de esa afirmación son profundas independientemente de la perspectiva desde la que se las examine. Desde una perspectiva científica, sugiere que la historia de la inteligencia en este planeta es más compleja y más larga de lo que los modelos actuales contemplan. Desde una perspectiva teológica, confirma lo que los textos sagrados han estado diciendo durante milenios, que entidades no humanas de gran poder estuvieron activas en este mundo antes que nosotros, y que dejaron sus marcas en lugares que ahora estamos apenas comenzando a descubrir. La reconstrucción más detallada que los investigadores han podido hacer de la secuencia de eventos en el lecho del Éufrates apunta a una cronología que resulta perturbadora en su precisión. Las cavidades subterráneas muestran signos de haber sido selladas deliberadamente. En algún momento, que los depósitos minerales en las paredes sugieren podría remontarse a entre 5.000 y 10.000 años atrás. No erosionadas, no colapsadas, no simplemente abandonadas, selladas, como se sella una cámara cuando se quiere garantizar que lo que está adentro no salga. Los materiales usados para ese sellado incluyen compuestos cuya formación requeriría condiciones que no corresponden al entorno geológico natural de la zona, lo que implica que fueron llevados allí o creados allí mediante algún proceso que no tiene análogo conocido. Las grietas en ese sellado, es lo que el radar de penetración de suelo está detectando como aperturas en las paredes de las cavidades. Muestran patrones de fractura consistentes con una presión ejercida desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro, como ocurriría con un colapso sísmico convencional. Desde adentro, como si algo hubiera empujado. Los geólogos del equipo han descartado la presión hidráulica como causa porque los niveles de agua en la zona no habrían sido suficientes para generar ese tipo de fractura en esos materiales específicos. Lo que queda cuando se descartan las explicaciones convencionales no es necesariamente sobrenatural, pero sí es, por definición, inexplicado. Hay un concepto que aparece repetidamente en los debates entre los investigadores, la idea del umbral, no en sentido físico, o que sino en sentido cronológico. La idea de que ciertos eventos solo pueden ocurrir después de que ciertas condiciones previas se cumplan. En la física existen umbrales de energía por debajo de los cuales ciertas reacciones simplemente no ocurren. En la biología existen umbrales de temperatura por debajo de los cuales ciertos procesos se detienen. En la teología profética, existe la idea de que los eventos del tiempo final tienen su propio umbral, una combinación específica de condiciones geopolíticas, ambientales y espirituales que deben estar presentes para que la secuencia se active. La pregunta que muchos están formulando ahora es si lo que está ocurriendo en el Éufrates representa precisamente ese umbral, no un evento singular y dramático, sino una convergencia gradual de condiciones que, tomadas en su conjunto, indican que algo ha cambiado de manera irreversible. El río se está secando más rápido de lo que cualquier modelo climático había predicho para esta etapa. Las anomalías geológicas y geoquímicas no tienen precedente en la historia documentada. Las tradiciones orales, los avistamientos, las perturbaciones electromagnéticas y los reportes acústicos se multiplican. Y todo ello ocurre en el río específico que múltiples tradiciones antiguas y textos proféticos identificaron hace milenios, como el lugar donde ocurriría el cambio. No se trata de afirmar que el fin es inminente en un sentido sensacionalista. Se trata de reconocer que los datos son reales, que las anomalías son documentadas, y que la convergencia de todo esto en este lugar particular y en este momento particular es algo que merece atención seria. Desestimarlo como pura coincidencia requiere ignorar demasiadas cosas. Aceptarlo como prueba concluyente requiere más evidencia de la que existe en este momento. El espacio entre esas dos posiciones es donde viven las preguntas más importantes,
y es en ese espacio donde los investigadores más honestos, tanto los científicos como los teólogos, están trabajando en este momento. El mundo ha visto crisis ambientales antes, ha visto ríos secos, ciudades evacuadas, ecosistemas colapsados. Entonces, lo que hace que la situación del Éufrates sea diferente no es solo la escala o la velocidad del cambio, es la acumulación de fenómenos que no tienen explicación en un solo marco. Cuando un biólogo, un geólogo, un lingüista y un teólogo observan los mismos datos y cada uno dice, esto no encaja con lo que mi disciplina predice, la respuesta honesta no es ignorar a 3 de ellos y escuchar solo al cuarto. La respuesta honesta es reconocer que estamos frente a algo que excede cualquier disciplina aislada. Esta convergencia interdisciplinaria es, en sí misma, uno de los aspectos más significativos de lo que está ocurriendo. Los muros entre las ciencias y las humanidades, entre el conocimiento técnico y la tradición espiritual, están resultando insuficientes para contener la complejidad de los eventos que se desarrollan en la cuenca del Éufrates. Y en esa insuficiencia reside, quizás, la advertencia más importante de todas, que el mundo al que estamos acostumbrados, el mundo que creemos comprender y controlar, puede ser mucho más pequeño y mucho más frágil de lo que imaginamos. Mientras la atención permanecía fija en el Éufrates, los eventos más allá del río también despertaban alarma. A través del Medio Oriente se ha registrado una actividad sísmica inusual en los últimos meses. Pequeños a moderados temblores han ocurrido en grupos. Son a veces en áreas no típicamente asociadas con terremotos frecuentes. Al mismo tiempo, reportes de partes de los Estados Unidos describen hundimientos repentinos que se forman sin advertencia. Las carreteras han colapsado. Céspedes residenciales se han abierto en profundas cavidades de la noche a la mañana. En varios casos, vehículos fueron tragados cuando el pavimento cedió. Los incendios forestales en los estados occidentales también se han intensificado. Los patrones de fuego recientes se han extendido más rápido y han quemado más caliente que en años anteriores. Vientos fuertes, sequías prolongadas y temperaturas elevadas crean condiciones ideales para la expansión rápida. Las comunidades han enfrentado advertencias de evacuación. Un humo espeso ha oscurecido los cielos sobre las ciudades. En Jerusalén, las tensiones geopolíticas siguen siendo altas. Las negociaciones políticas, o las preocupaciones de seguridad y las disputas regionales han mantenido a la ciudad en constante atención global. Cualquier inestabilidad allí atrae atención internacional inmediata. Los patrones climáticos en todo el mundo también han cambiado de manera impredecible. En algunas regiones, las inundaciones severas han desplazado a miles de personas. Los ríos se desbordan después de tormentas repentinas. Mientras tanto, otras áreas enfrentan sequías severas. Los cultivos fallan bajo condiciones áridas prolongadas. Los niveles de los embalses caen a mínimos históricos. La alternancia entre inundaciones extremas y sequías intensas aparece con mayor frecuencia que en décadas pasadas. Añadiendo a la lista de reportes inusuales están los sonidos atmosféricos inexplicables. En varios países, las personas han grabado profundos sonidos metálicos parecidos a trompetas que resuenan a través del cielo. Los científicos sugieren posibles causas como cambios en la presión atmosférica, actividad industrial, u ondas de sonido que viajan distancias inusuales debido a capas de temperatura en el aire. El impacto emocional de tales sonidos a menudo supera las explicaciones técnicas. Individualmente, cada uno de estos eventos tiene causas naturales que los expertos pueden estudiar y modelar. Los terremotos resultan de desplazamientos tectónicos. Los hundimientos se forman debido a la erosión. Los incendios forestales se propagan en climas secos y ventosos. La tensión política crece a partir del conflicto humano, pero cuando muchas perturbaciones ocurren juntas en el tiempo, la gente naturalmente comienza a buscar patrones. La intensidad y frecuencia de estos eventos globales han amplificado la sensación de que el mundo está entrando en un periodo de inestabilidad elevada. El Éufrates ocupa un lugar único en la profecía bíblica. Apocalipsis 16:12 habla del gran río secándose para preparar el camino para eventos finales significativos. Apocalipsis 9 describe 4 ángeles atados en este mismo río, contenidos hasta un tiempo designado. La pregunta central permanece sin cambios.
¿Somos testigos de coincidencia o convergencia? Ningún evento único proporciona una respuesta final, pero cuando múltiples señales aparecen a la vez, cambios ambientales, descubrimientos inusuales, inestabilidad global, eso invita a una reflexión más profunda. La historia muestra que las grandes transiciones a menudo comienzan en silencio antes de volverse inconfundibles. Ahora viene la parte que pocas personas conocen, la parte que los equipos de investigación no esperaban encontrar y que los gobiernos de la región se apresuraron a clasificar como información restringida, en un área que según los sismólogos no debería haber producido tal ruptura. Algo se movió desde abajo. La región no tiene ninguna falla activa capaz de generar esa magnitud a esa profundidad. La onda de choque fue aguda, precisa, como si algo bajo la tierra se hubiera abierto camino hacia arriba en lugar de que la corteza se desplazara naturalmente hacia abajo. En minutos, sensores en múltiples países detectaron una resonancia inusual, una vibración de baja frecuencia que no coincidía con la firma del movimiento tectónico. Era como si la Tierra hubiera exhalado después de haber estado en silencio durante miles de años. Cuando llegaron los primeros escaneos satelitales, los científicos quedaron atónitos. La ruptura no era irregular o caótica como una fisura sísmica típica. En cambio, formó un corredor perfectamente lineal de 60 metros, recto, ininterrumpido y simétricamente antinatural. Los geólogos lo describieron como matemáticamente imposible en la geología natural, mamando un fenómeno más parecido a una excavación diseñada que a una actividad sísmica. La línea corría directamente bajo secciones de la cuenca del Éufrates, una región desde hace mucho tiempo asociada con civilizaciones antiguas, templos perdidos y advertencias proféticas. El descubrimiento más perturbador vino de las imágenes térmicas. A medida que los satélites pasaban sobre la falla, los sensores detectaron firmas de calor geométricas dentro de la ruptura, grupos de patrones rectangulares uniformemente espaciados que irradiaban calor a intensidades idénticas. Nada en la naturaleza produce calor en formaciones tan ordenadas. Los analistas militares confirmaron que las firmas no eran instalaciones hechas por el hombre, no eran tuberías, no eran búnkeres, eran más antiguas, mucho más antiguas. Y esa conclusión por sí sola fue suficiente para que los gobiernos de la región cerraran el acceso al área en cuestión de horas. La tensión aumentó inmediatamente entre los gobiernos regionales. Irak exigió el control sobre la zona de ruptura. Turquía insistió en que el evento sísmico se extendía a su territorio soberano. Siria desplegó drones de reconocimiento mientras las unidades kurdas comenzaban a movilizarse a lo largo de las fronteras. En 24 horas, el área estaba llena de equipos militares, puntos de control y espacio aéreo restringido. Nadie diría oficialmente qué estaban custodiando, pero el metraje filtrado mostraba soldados mirando hacia las aberturas recién formadas, negras, profundas y sospechosamente lisas, como si hubieran sido talladas por herramientas en lugar de desgarradas por la naturaleza. La apertura más grande revelada por la ruptura descendía en un ángulo perfecto de 70 grados. Demasiado lisa, demasiado recta, demasiado perfectamente alineada para ser producto de roca colapsada. Incluso antes de entrar, el equipo de investigación notó algo desconcertante. La boca de la cueva tenía una precisión matemática. Cada curva, cada borde, cada simetría reflejaba un diseño intencional. Sara, la geóloga del equipo, trazó su mano a lo largo de la pared de entrada y murmuró: «Esto no es erosión, alguien talló esto». Adentro, sus linternas iluminaron paredes de piedra grabadas con patrones que se repetían en intervalos. Al principio parecían simples marcas, pero Marcos, el lingüista, reconoció la estructura de inmediato. Estaban organizados en un orden descendente constante, una cuenta regresiva, no numérica en el sentido moderno, sino simbólica, representando ciclos de tiempo. Algunos símbolos marcaban eras, otros representaban estaciones, y otros indicaban alineaciones astronómicas específicas. La marca final era más profunda, más afilada, casi violenta en su grabado, como si quien la talló supiera que significaba el umbral más peligroso de todos. Cuando David iluminó la pared central de la cámara, el aire pareció congelarse. Allí, escrita sobre la piedra en 17 idiomas distintos,
todos de diferentes épocas y civilizaciones, estaba la misma advertencia: no de sellar. Retenido hasta el tiempo designado. Algunos mensajes estaban tallados en escrituras cuneiformes, otros en arameo, sumerio, acadio, protohebero e incluso en escrituras que Marcos solo había encontrado en debates arqueológicos fragmentados. Sin embargo, todos llevaban la misma súplica. Algo debajo de esta cámara estaba intencionalmente contenido. A medida que avanzaban más, la temperatura bajó de forma antinatural rápida. El hielo se formó en su equipo, aunque estaban a cientos de metros bajo tierra en una región conocida por el calor. La composición del aire era igualmente imposible. Altas trazas de un compuesto gaseoso desconocido, no encontrado en ningún ecosistema de cueva natural. Era como si la cámara hubiera sido sellada tan herméticamente durante tanto tiempo que la atmósfera interior evolucionó independientemente del mundo superior. Luego llegó el sonido, sutil al principio, luego inconfundible. Una profunda vibración rítmica pulsando a través del suelo de piedra como el lento latido de algo masivo, cada pocos segundos. Si la cueva temblaba con una resonancia que parecía viva, como si respondiera a su presencia. Sara registró la frecuencia y susurró: «Esto no es tectónico, es sistemático, deliberado». Cuanto más profundo iban, más claro quedaba. Ninguna civilización humana temprana poseía el conocimiento, las herramientas o la tecnología para construir este lugar. La precisión de los grabados, la geometría diseñada de las paredes, las inscripciones multilingüísticas, y todo apuntaba a una sola conclusión perturbadora. Esta cámara fue construida por una inteligencia muy superior a lo que la historia reconoce. En el último nicho, Marcos encontró símbolos que describían seres atados bajo la tierra, sellados por orden divina, retenidos para un momento específico foretold en profecía. La comprensión golpeó a los tres investigadores al mismo tiempo. La cueva no era solo antigua, era una prisión, y lo que había estado encerrado allí ya no estaba confinado. Lo que el equipo encontró en la cámara al final del pasaje superó todo lo que habían imaginado hasta ese momento. La caverna en forma de domo era tan grande que las luces del equipo apenas alcanzaban la pared opuesta. Pero lo que pudieron ver fue suficiente para paralizar cada pensamiento en sus mentes. 4 enormes sujeciones, cada una posicionada con precisión en las direcciones cardinales, yacían ancladas en el suelo de piedra. No eran simplemente cadenas. Eran instrumentos de confinamiento elaborados con un nivel de precisión muy superior a cualquier cultura antigua conocida. La composición era diferente a cualquier aleación terrestre. El metal contenía elementos traza que requerirían temperaturas que superan los 3000 grados Celsius para unirse, un nivel muy superior a las capacidades de la metalurgia antigua, y las fundiciones modernas luchaban por mantener tal calor de forma consistente. La idea de que alguien hace miles de años pudiera manipular tales materiales era absurda. Las cadenas eran innegablemente viejas, sus superficies recubiertas con capas de depósitos minerales que solo se forman a lo largo de milenios. Lo que más los perturbó fue, con diferencia, la condición de los anclajes de piedra. Cada anclaje, un bloque tallado e incrustado profundamente en la roca base, estaba partido abierto, o fracturado hacia afuera como si algo hubiera tirado con una fuerza que ningún ser vivo debería poseer. Las grietas se irradiaban varios metros hacia el suelo de la cámara. Sara señaló hacia el desgarramiento en el anclaje norte y dijo en voz baja: «Esto no fue erosión, algo se liberó a la fuerza». Las implicaciones se asentaron pesadamente en el aire a su alrededor. 4 sujeciones, 4 anclajes, 4 direcciones y ahora 4 puntos de destrucción. La cámara había contenido en su momento a 4 entidades encarceladas, aseguradas más allá de la capacidad de la ingeniería humana para retenerlas. Marcos abrió su diario y recitó un pasaje del Apocalipsis 9, con la voz temblando: «Suelten a los 4 ángeles que están atados en el gran río». La habitación quedó en silencio. La conexión ya no era teórica. La estructura, las sujeciones, la ubicación, todo reflejaba la descripción bíblica con una precisión que helaba la sangre. No era como si los constructores de esta prisión hubieran seguido instrucciones de un texto más antiguo que cualquier escritura sobreviviente.
Sara retrocedió de las cadenas, sintiendo el leve calor que irradiaba a través de sus guantes. Si se liberaron recientemente, dijo en voz baja, entonces lo que sea que estaba aquí retenido ahora está suelto. El polvo del suelo de la caverna se veía intacto al principio, grueso y acumulado, pero a medida que los investigadores se movían más adentro, sus luces revelaron patrones que los congelaron en el lugar. Impresas en la superficie polvorienta había huellas, no un conjunto, sino 4. Cada huella medía aproximadamente 38 centímetros de largo, mucho más grande que cualquier huella humana, y el espacio entre ellas sugería seres de tremenda altura y poder. La impresión estaba notablemente bien definida. Los talones se hundían más que el antepié, indicando una masa corporal enorme, ni muy por encima del peso de cualquier animal conocido que pudiera caminar erguido. El análisis estimó entre 180 y 225 kilogramos por ser. El arreglo de las huellas contaba una historia. No deambulaban al azar, se movían con propósito. Cada paso se alineaba con precisión. Cada camino llevaba en una dirección diferente, hacia salidas separadas en las paredes de la caverna. 4 seres, 4 rutas de escape, 4 destinos desconocidos. Los patrones de polvo cerca de las cadenas sugerían algo aún más escalofriante. Las huellas aparecieron después de que se rompieron las sujeciones. Estas entidades habían caminado libremente, con confianza, como si hubieran sido liberadas de un cautiverio muy esperado. Marcos fotografió cada huella, notando la textura inusual dentro de las impresiones. A diferencia de los pies humanos, las huellas mostraban crestas cristalinas geométricas, casi como si la estructura de la piel estuviera reforzada o fuera no orgánica. Cuando finalmente alcanzaron el túnel oculto al que llevaba uno de los conjuntos de huellas, una corriente fría se derramó desde la oscuridad. El túnel subía en pendiente, terminando en una abertura estrecha creada por la ruptura del terremoto arriba. Mientras el equipo trepaba, abriéndose paso por la piedra irregular, emergieron al aire nocturno y se dieron cuenta de la gravedad de lo que habían encontrado. Las huellas continuaban afuera. Se extendían sobre la tierra expuesta, su dirección inconfundible, hacia la ciudad fronteriza más cercana, a menos de 13 kilómetros de distancia. Y este conjunto no estaba solo. 3 otros caminos divergían a través del paisaje, cada uno apuntando hacia una región diferente, hacia diferentes zonas de falla, diferentes fronteras, diferentes naciones. En horas tras su descubrimiento, los reportes comenzaron a inundar los canales de radio locales, y agricultores y trabajadores del turno nocturno describieron figuras altas parecidas a sombras moviéndose a través de los campos. Las cámaras de seguridad captaron destellos de formas, siluetas alargadas, imposiblemente rápidas, que desaparecían antes de que el cuadro pudiera ajustarse. En varios pueblos, los perros se negaban a salir afuera, aullando a carreteras vacías como si sintieran una presencia invisible. Las piezas se estaban conectando en una dirección que ninguno de ellos quería admitir. La prisión estaba abierta, y los prisioneros ya caminaban sobre la tierra. El equipo apenas había comenzado a procesar las implicaciones de las huellas, cuando una nueva anomalía forzó su atención de regreso hacia las profundidades del complejo roto. Un estrecho pasadizo, previamente oculto bajo una losa colapsada, llevaba a una cámara auxiliar parcialmente inundada con agua fría y opaca. Al principio, la superficie parecía perfectamente quieta, pero el equipo registró leves ondas moviéndose en patrones no relacionados con su presencia. Luego, el movimiento se intensificó. Una sola perturbación deliberada se irradió desde el centro de la cámara, demasiado grande para ser causada por el movimiento de sedimentos. En el momento en que el dispositivo se calibró, su pantalla parpadeó con una silueta que hizo que todo el equipo retrocediera. Allí, medio sumergido pero inconfundiblemente vivo, no había una forma que medía casi 2 metros de longitud, un humanoide acuático diferente a cualquier cosa documentada por la ciencia moderna. A medida que la criatura se movía bajo la superficie, el escáner reveló los contornos de su cuerpo. Piel gris ceniza, segmentada horizontalmente como artrópodos de las profundidades marinas y reforzada con una textura que sugería armadura biológica. La segmentación se flexionaba con cada movimiento sutil,
cada cambio revelando placas en capas diseñadas para la resistencia a la presión, algo más adecuado para las aplastantes profundidades del océano que para una cámara subterránea. Luego emergió su cabeza, lo suficiente como para capturar el haz de la linterna de David. Su línea de mandíbula se extendía de forma antinatural hacia adelante, bordeada de dientes como hojas de afeitar, lo suficientemente afilados como para cortar hueso con facilidad. Incluso en reposo, las hendiduras branquiales que se abrían y hendiduras branquiales que se abrían y cerraban rítmicamente, pulsando como un segundo latido. Cada expansión liberaba una leve vibración a través del agua, como si la respiración de la criatura produjera temblores de baja frecuencia propios. La característica más perturbadora apareció cuando levantó ligeramente la cabeza del agua. Sus ojos eran completamente negros, ovalados, reflectantes, reflejando el rayo de la linterna con una frialdad que resultaba difícil de describir con palabras ordinarias. No había esclerótica, no había iris, solo vacíos de obsidiana brillante que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. La criatura reaccionó violentamente a la iluminación. En el momento en que el rayo se posó en su cara, se alejó con una velocidad impactante, propulsada por una larga cola musculosa parecida a la de un pez que cortó el agua en un solo movimiento explosivo. En los breves segundos antes de que desapareciera hacia las sombras más profundas, la cámara se llenó de una escalofriante secuencia de clics, pulsos de baja frecuencia, estructurados y con patrones, parecidos a la comunicación de sonar. El sonido no era aleatorio, se sentía organizado, intencional. El análisis de laboratorio entregó resultados que desafiaban la taxonomía. Las estructuras de ADN no se parecían a ninguna especie terrestre, ni siquiera a formas de vida de aguas profundas conocidas por adaptaciones extremas. Marcos, pálido y temblando, hojeó su diario de campo. Leyó en voz alta pasajes de leyendas mesopotámicas y prediluvianas, relatos que describían seres híbridos creados a través de uniones prohibidas, y criaturas diseñadas como sirvientes o guardianes para entidades que no debían habitar el mundo de los hombres. La conclusión era tan inquietante como inesperada. Esta criatura no era meramente un espécimen biológico. Era un remanente de algo antiguo, diseñado y directamente conectado a los 4 seres que habían roto sus cadenas. La primera indicación de que los eventos bajo el Éufrates estaban influyendo en el mundo superior no vino de la cueva, sino de sismógrafos dispersos en 3 naciones. En un lapso de 27 minutos, terremotos superficiales sincronizados se propagaron a través de Turquía, Siria e Irak. A diferencia de las réplicas naturales, estos temblores ocurrieron a profundidades idénticas, se repitieron en intervalos idénticos y viajaron en un patrón uniforme recto, haciendo eco de la alineación de la ruptura descubierta días antes. Los científicos intentaron clasificar el fenómeno como reajuste de placas, pero los datos los contradijeron. Las placas tectónicas no coordinan su movimiento con precisión mecánica. Sin embargo, estos terremotos se comportaban como un sistema que respondía a una señal invisible. Mientras los temblores continuaban, la atención se desplazó hacia el cielo. En las tierras fronterizas, los testigos comenzaron a reportar figuras aéreas brillantes que se deslizaban a través de la noche. O los agricultores las describían como siluetas alargadas, rodeadas de una suave iluminación, moviéndose lentamente, pero desafiando los fuertes vientos del desierto. El metraje de drones capturado desde un puesto militar mostró una de esas figuras suspendida inmóvil a pesar de las ráfagas que superaban los 60 km por hora. Cuando los soldados intentaron acercarse, la figura desapareció abruptamente como si se hubiera plegado en el propio aire. Las autoridades atribuyeron estos avistamientos a drones, reflexiones atmosféricas o ilusiones ópticas. Pero estas explicaciones se desmontaron cuando pueblos enteros comenzaron a experimentar alucinaciones simultáneas. Hombres y mujeres afirmaban ver sombras imponentes de pie junto a pozos, en tejados o a lo largo de crestas distantes. Sus testimonios compartían un hilo común. Las entidades no interactuaban, no se acercaban, no atacaban. Su presencia evocaba un terror abrumador, como si los observadores estuvieran siendo medidos o vigilados. Los equipos médicos enviados a estos pueblos no encontraron contaminantes en el agua, no hubo fugas químicas,
y no encontraron esporas fúngicas capaces de desencadenar perturbaciones visuales masivas. Las poblaciones afectadas estaban físicamente sanas, pero psicológicamente sacudidas. Mientras tanto, en varias zonas de anomalía, los aparatos electrónicos fallaron abruptamente dentro de un radio de varios metros. Los teléfonos se apagaron, el encendido de los vehículos se detuvo, las radios emitieron ráfagas de estática que seguían una secuencia rítmica, casi como pulsos codificados. Los ingenieros que inspeccionaron el equipo más tarde notaron patrones de magnetización temporales, lo que indica exposición a una fuente electromagnética desconocida. Ninguno de los dispositivos mostró signos de daño permanente, lo que sugería que las interrupciones no eran destructivas, sino intencionales. Estas anomalías convergentes avivaron debates de larga data dentro de los círculos teológicos. Los eruditos destacaron pasajes del Apocalipsis 6 que describían la desestabilización a escala global antes del juicio divino, y el Apocalipsis 9, que detallaba la liberación de seres cuya influencia sacudiría tanto la tierra como el cielo. Terremotos coordinados, luces anormales, malestar psicológico y perturbación tecnológica. No, todos elementos predichos como precursores de un develamiento catastrófico. Detrás de puertas cerradas, los gobiernos respondieron en casi silencio. Se activaron protocolos de emergencia sin directivas públicas. Las agencias de inteligencia aumentaron la vigilancia a través de las fronteras rurales. El mundo por encima no entendía todavía la fuente, pero las señales sísmicas, atmosféricas, psicológicas y proféticas convergían con una simetría que no podía ignorarse. A medida que las noticias sobre el descubrimiento de la cueva y las anomalías emergentes se propagaban silenciosamente a través de redes académicas, un panel de especialistas de disciplinas no relacionadas comenzó a comparar notas. Lo que encontraron fue inquietante. Las inscripciones descubiertas en las paredes de la cámara, 17 idiomas que abarcan épocas y civilizaciones, no eran advertencias aleatorias. El análisis lingüístico reveló que muchas de las frases coinciden con descripciones en la literatura enoquiana, específicamente referencias a los vigilantes, un grupo de seres celestiales que descendieron en tiempos antiguos y luego fueron contenidos debido a su rebelión. Marcos, el lingüista, señaló que varios símbolos dentro de la secuencia de cuenta regresiva correspondían a glifos que representaban encarcelamiento, ciclo designado y juicio sellado. Más reveladoras fueron las referencias repetidas a 4 entidades distintas, atadas por separado pero igualmente. Si bien la evidencia lingüística apuntaba a una narrativa sobrenatural, los datos geológicos y biológicos generaban una alarma aún mayor. El examen de Sara sobre la ruptura reveló patrones inconsistentes con la actividad sísmica natural. La linealidad, las firmas de calor y las anomalías estructurales todas sugerían un diseño intencional, como si la Tierra hubiera sido manipulada desde adentro en lugar de fracturarse por el movimiento de placas. Combinado con la existencia de un humanoide acuático de 2 metros de origen desconocido, los expertos luchaban por explicar estas convergencias, sin invocar inteligencia no humana. Lo que más perturbaba a los eruditos proféticos era el tiempo. Durante décadas, los investigadores que estudiaban la literatura apocalíptica habían propuesto marcos cronológicos aproximados para los eventos del tiempo final, a menudo desestimados por la academia convencional. La ruptura sísmica, las 4 huellas divergentes, las perturbaciones electromagnéticas y los avistamientos en todas las naciones se alineaban de forma inquietante con cronologías extraídas de modelos escatológicos. Hoy el debate se intensificó cuando Marcos presentó una referencia cruzada entre las inscripciones de la cueva y Apocalipsis 9:15, y los 4 ángeles fueron soltados, los que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. La especificidad de este versículo, incluso hasta la hora exacta, sugería un horario coordinado establecido mucho antes de que surgiera la civilización humana. Si estos seres eran en efecto los mismos 4 descritos en el Apocalipsis, su liberación no era ni aleatoria ni prematura, era puntual. El consenso creciente entre los expertos interdisciplinarios se expresaba con cautela, pero era inconfundible. Los 4 seres liberados por la ruptura podrían no ser arquetipos simbólicos. Pueden ser entidades literales cuyo regreso marca el cruce de un umbral profético.
Para comprender por qué el Éufrates importa tanto en todo este contexto, hay que mirar su historia completa. El río comienza en las tierras altas del este de Turquía y serpentea a través de Siria e Irak antes de desembocar finalmente en el Golfo Pérsico. No es solo un accidente geográfico. El Éufrates ha sido el sustento de civilizaciones, la cuna de la cultura y el comercio, y una fuente clave de agua para la región durante más de 6 milenios. Su importancia va más profundo que la geografía. La Biblia lo nombra como uno de los 4 ríos que fluyen del Edén en Génesis 2:10 a 14, situándolo directamente en el contexto del origen divino de la humanidad. Desde el Edén hasta el Imperio, el Éufrates siempre marcó el límite entre lo sagrado y lo profano. Históricamente, sirvió como frontera entre reinos poderosos: Asiria al este, Babilonia al sur, y más tarde el Imperio Romano al oeste. Las batallas que cambiaron la forma del mundo antiguo se libraron a lo largo de sus orillas. Era una frontera política, pero también profética. Y Isaías 11:15 habla del Señor secando el Éufrates con un viento abrasador, señal de intervención divina. Jeremías 46:10 vincula el río a un día de venganza, un acto sagrado de juicio. El Éufrates en las Escrituras se convierte en símbolo no solo de sustento o límite, sino de transición de una era a otra, de la misericordia a la ira. Hoy, ese poder simbólico se está manifestando de maneras reales y visibles. Las imágenes satelitales de agencias de monitoreo internacionales muestran que el Éufrates ya ha perdido más del 60% de su caudal en comparación con el siglo pasado. El cambio climático, las represas aguas arriba en Turquía y la mala gestión del agua han acelerado su declive. Algunas proyecciones estiman que si las condiciones actuales persisten, el río podría secarse por completo hacia 2040. Esto no es solo una crisis ambiental, se alinea perfectamente con la advertencia profética del Apocalipsis, transformando los titulares globales en llamadas de atención espirituales. Como uno de los ríos más antiguos del mundo retrocede, no solo está revelando ruinas, está exponiendo la realidad de verdades antiguas. En medio del alarmante declive del Éufrates, un descubrimiento particular ha encendido un torbellino global de intriga. Un sistema de cuevas descubierto bajo el lecho del río en retroceso. En años recientes, un video viral que mostraba una caída significativa en el río Éufrates reveló una misteriosa apertura bajo su lecho. Lo que sorprendió aún más a los espectadores fue la presencia de una escalera de piedra tallada que descendía hacia la oscuridad. Los escalones son antinaturalmente precisos, igualmente espaciados, simétricos y enmarcados por grandes bloques de piedra que parecen formar la entrada de una estructura subterránea. Para muchos, no parecía una formación natural, sino una construcción deliberada. La idea de un túnel bajo el Éufrates no es nueva. Fuentes clásicas del primer siglo describían estructuras similares bajo la antigua ciudad de Babilonia. Diodoro Sículo, un historiador griego, escribió que la reina Semíramis, una legendaria gobernante de Asiria, encargó un túnel bajo el río para viajar secretamente entre sus palacios. Otro relato de Filóstrato habló de un puente subterráneo bajo el Éufrates que conectaba las dos mitades de Babilonia, una hazaña arquitectónica en gran parte olvidada por las mentes modernas. Aunque algunos académicos debaten la precisión de estas afirmaciones, sí proporcionan un precedente histórico para el tipo de estructura que parece haber reaparecido bajo el Éufrates. Si tal túnel era real y ahora ha resurgido, ¿cuál fue su propósito? El Apocalipsis ofrece una posibilidad que hace estremecer. Apocalipsis 9:14 a 15 describe un lugar específico bajo el Éufrates, donde 4 ángeles están atados. No son los querubines mensajeros frecuentemente representados en vidrieras, sino seres oscuros, agentes del juicio divino, que han sido mantenidos en confinamiento hasta un tiempo designado. Suelta a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. La voz ordena al 6º ángel. Y los 4 ángeles que habían sido mantenidos listos para esta misma hora, y día, y mes, y año fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. La estructura revelada bajo el río ahora dibuja paralelos inquietantes con esta profecía. ¿Podría el túnel ser su prisión? Judas 1:6 añade a esta escalofriante narrativa, describiendo ángeles que no permanecieron dentro de su propia posición de autoridad,
sino que abandonaron su morada propia, y que han sido mantenidos en cadenas eternas bajo oscuridad sombría hasta el juicio del gran día. Si este pasaje se refiere a los mismos seres, entonces este túnel bajo el Éufrates puede no ser solo una reliquia de infraestructura antigua. Puede ser la celda de entidades sobrenaturales destinadas a ser desencadenadas. Varios residentes afirman haber escuchado sonidos extraños e inquietantes por la noche cerca de la apertura. Algunos describen sonidos de gemido profundo. Otros dicen haber escuchado chillidos agudos haciendo eco desde las profundidades subterráneas. Estos sonidos no son fugaces. Resuenan con una resonancia que persiste, sacudiendo el aire e inquietando a todos los que los escuchan. Los testigos describen los ruidos como antinaturales, escalofriantes e imposibles de rastrear hasta ninguna fuente visible. Los ingenieros de audio y los geólogos han sido convocados para investigar. Algunos sugieren que son reverberaciones acústicas naturales, el resultado del viento o de la roca que se desplaza haciendo eco a través de cavidades subterráneas. Otros teorizan sobre el colapso de túneles o el movimiento del agua subterránea bajo la piedra antigua. Ninguna de las explicaciones científicas se alinea completamente con las grabaciones. Los patrones tonales parecen rítmicos y consistentes, no aleatorios ni geológicos. En el Apocalipsis 9, el apóstol Juan describe el momento en que suena la quinta trompeta. El humo surgió, y de él vinieron langostas sobre la tierra. Estas langostas no son insectos ordinarios, son entidades demoníacas liberadas de un pozo sin fondo. Algunos eruditos han conectado esta imagen con los extraños ruidos bajo el Éufrates, interpretándolos como las primeras señales de un abismo que se abre. Si la prisión de los ángeles caídos está comenzando a fracturarse, estos podrían ser sus gritos que resuenan a través de las capas de la tierra. La teoría se vuelve más perturbadora cuando se vincula a Apocalipsis 9:13 a 15. ¿Y si el ruido no es solo coincidencia, sino una señal divina? El comienzo mismo de esta profecía tomando vida. Las trompetas siempre han llevado un peso simbólico significativo en las escrituras, usadas para anunciar guerra, juicio o la llegada de la presencia de Dios. ¿Podrían estos ecos ser el precursor de la trompeta que desencadena la liberación? Algunos incluso creen que el sonido en sí se asemeja a una trompeta, o no una soplada por labios humanos, sino una llamada vibratoria profunda que perfora el silencio de la noche. A medida que el mundo observa estos eventos desarrollarse, una verdad se vuelve cada vez más clara. Puede que estemos presenciando las etapas finales de una línea de tiempo profética que alcanza su culminación. El río que durante tanto tiempo fue fuente de vida ahora se convierte en señal. Las aguas que alimentaron a las primeras civilizaciones ahora retroceden, exponiendo lo que siempre estuvo oculto debajo. Las cadenas que una vez contenían lo indecible se han roto, y el mundo, por más ocupado que esté con sus propios asuntos, tendrá que decidir qué hacer con lo que está viendo. Si este mensaje te ayudó a entender lo que se está desplegando, dale me gusta al video, deja tu comentario y suscríbete para que más personas puedan ser informadas. ¿Qué piensas? ¿Son estos eventos señales proféticas o ciclos naturales? Escríbelo abajo. Gracias por ver y por ser parte de esta conversación. Permanece vigilante. Jesús regresa pronto.